Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Los tres mensajes cósmicos. Lección número 12. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. El texto para memorizar, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis es un libro profético, al igual que el libro de Daniel. En estos 2 libros, Dios nos ha anunciado a través de profecías y símbolos lo que ha de suceder en el futuro. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se profetizó que Satanás perseguiría a la iglesia de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y Juan continúa diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Apocalipsis 12? Se cumplió durante la Edad Media. ¿Sabes cuál es el periodo de tiempo que comprende la Edad Media? La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en el año de 1492. ¿Por cuánto tiempo Satanás perseguiría a la iglesia de Dios? La profecía dice que ante esta persecución la iglesia huyó al desierto por un periodo de tiempo de 1260 días, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Teniendo en cuenta el principio de interpretación del método historicista de que un día equivale a un año, basado en Ezequiel 4:6, podemos afirmar que los 1260 días hace referencia a 1260 años de persecución. Este periodo de tiempo de 1260 días o años tiene 2 expresiones paralelas en la Biblia. La primera, tiempo, tiempos y medio tiempo, que se encuentra en Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25. Y la segunda, 42 meses, Apocalipsis 13:5. Y estas 3 expresiones en conjunto, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, y 42 meses, que se encuentra en los libros de Daniel y Apocalipsis, se aplica a un mismo periodo de tiempo. Ahora preguntémonos, ¿qué sucedió en ese periodo de tiempo de 1260 años? Se dio inicio a la mayor y más feroz persecución de parte de Satanás a los cristianos fieles de ese tiempo.
Y la razón principal de esta persecución fue que muchos cristianos rechazaron las falsas enseñanzas del sistema religioso falso y decidieron mantenerse fieles a los principios bíblicos. Y esta persecución Satanás la ejecutó a través de la bestia que sube del mar, de Apocalipsis capítulo 13, identificada como el sistema apóstata papal. Una iglesia corrupta, junto con un estado corrupto, oprimió, persiguió, masacró al pueblo fiel de Dios por un periodo de tiempo de 1260 años. En estos 1260 años que abarca la Edad Media y mucho más, por ejemplo, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel solo a las enseñanzas de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Lois debido a su fe. Otra oleada de persecución contra este pueblo se produjo en el siglo XVII, cuando el duque Amadeo de Saboya envió a un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos. Y el 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio la señal para que comenzara la masacre. Esta vez, el número de muertos fue más de 4.000 cristianos. Durante este periodo, la mano de Dios cuidó a la iglesia, protegió a su iglesia, a su pueblo, para que no fuera exterminado. Las escrituras dicen: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y los 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios inician cuando el emperador Justiniano le confiere al obispo de Roma el título de cabeza de las iglesias y corrector de herejes. ¿Sabes en qué año fue en que el emperador Justiniano le confiere ese título al obispo de Roma? Fue en el año 538 después de Cristo. Al respecto, el comentario bíblico adventista dice: el periodo profético del cuerno pequeño comenzó en el año 538 después de Cristo. El obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas de Justiniano. Si la persecución inició en el año 538 después de Cristo y duró 1260 años, podemos concluir que termina en el año de 1798. ¿Sabes por qué es tan importante esta fecha de 1798? Esta fecha es importante por 2 razones. Primero, es importante porque en este año de 1798 se da inicio al tiempo del fin, es decir, se empezó a vivir los últimos años de nuestro planeta Tierra. Y segundo, esta fecha es importante porque el 20 de febrero de 1798, la bestia que sube del mar recibe su herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Este hecho profético anunciado, el de la herida mortal que recibiría la bestia que sube del mar, se cumplió cuando el general Berthier, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, invadió a Roma y declaró el fin del dominio político del papado con la captura del Papa Pío VI, finalizando así temporalmente la supremacía de la Iglesia Romana Apostólica. Lo anterior fue la historia del pasado, pero la historia, por desgracia, se repite a menudo. En la actualidad tenemos una profecía que anuncia algo muy similar a lo que le sucedió a la iglesia fiel de la Edad Media. ¿Sabes cuál es esa profecía actual? Es la profecía de la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Para el final de los tiempos se repetirá la más atroz persecución contra el pueblo de Dios. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a someter a toda la humanidad a adorar en un día falso, es decir, en el día domingo. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo fiel que enfrentará el poder del mal. En este video y en sus diferentes secciones seguiremos estudiando más características sobre la marca de la bestia y el sello del Dios vivo para este tiempo final. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la herida mortal a la bestia que sube del mar. Segundo, el hombre de pecado. Tercero, la estrategia final de Satanás. Cuarto, la marca de la bestia. Quinto, el sello de Dios. La herida mortal a la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como ya hemos estudiado, los poderes de las bestias de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa que embriaga al mundo con su vino. En esta sesión nos centraremos en la herida mortal que recibe la bestia que sube del mar. Este poder apóstata dominaría en el escenario religioso por un tiempo de 1260 años. Juan dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Este periodo de 1260 días o años tiene expresiones paralelas en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Daniel se refiere a este periodo de tiempo de persecución de la siguiente manera: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo.
donde tiempo equivale a un año, es decir, 360 días. Tiempos equivale a 2 años, es decir, 720 días. Y medio tiempo, medio año, 180 días. Al sumar tenemos 1260 días. Y Juan usa otra expresión para referirse a ese mismo periodo de tiempo. Leemos en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. $42 meses por 30 días es igual a 1260 días o años. Teniendo en cuenta el principio de interpretación del método historicista para las profecías de tiempo, de que un día equivale a un año, aquí se está hablando de 1260 años de persecución. ¿Sabes cuántos días tiene un año y un mes según la Biblia? Según la Biblia, un año está compuesto de 12 meses de 30 días cada uno, total de 360 días por año. Eso fue lo que Dios estableció. En la narrativa del libro de Génesis encontramos este principio: un mes igual a 30 días, un año 360 días. Y este principio es el que se usa en las profecías de tiempo. Al leer Génesis 7, vemos lo siguiente. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿En qué mes y en qué día inicia el diluvio? En el mes segundo, en el día 17. Continuemos leyendo Génesis. Ahora vamos al capítulo 8. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Cuánto tiempo se demoró para que las aguas del diluvio se secaran? 150 días. ¿En qué mes y en qué día reposó el arca? Reposó en el mes séptimo y en el día 17. Si el diluvio inicia en el mes segundo y en el día 17 y termina en el mes séptimo en el día 17, preguntémonos lo siguiente: ¿cuántos meses transcurrieron? 5 meses. Y vimos que según Génesis 8, ¿cuántos días se demoró en retirarse las aguas? 150 días. Entonces, si dividimos los 150 días entre los 5 meses, llegamos a la conclusión que un mes tiene 30 días. Un mes bíblico es de 30 días, un año es de 360 días. Esto fue así desde el principio y luego fue cambiado. Creo que ya te imaginas quién estuvo detrás de este cambio.
La historia evidencia que los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días. Ahora, en el año 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe y le confiere el título de cabeza de las iglesias y corrector de herejes. La iglesia medieval ejerció gran influencia desde el año 538 hasta el año de 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de este video. El general Berthier, que respondía a las órdenes de Napoleón, tomó al Papa cautivo en el año de 1798 después de Cristo en cumplimiento exacto de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave. La bestia recibió una herida mortal. Pero según esta profecía de Apocalipsis 13, la herida mortal sanaría y el mundo tendría más noticias de este poder. Cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11, la bestia que sube de la tierra, se ponga en acción. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una gran apostasía que habrá en la iglesia. Él dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al apóstol Pablo le preocupa las semillas de la apostasía presentes en su tiempo, es decir, en el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Estas semillas de apostasía prosperarían en los siglos venideros y se mantendrían hasta la segunda venida de Jesús. Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía, detrás de este evangelio falso. Podemos decir que Satanás es el verdadero hombre de pecado, que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Pero Satanás, el gran engañador,
para lograr este propósito de exaltarse contra todo lo que se llama Dios y para poder sentarse en el templo de Dios, obra mediante agentes humanos para lograr este propósito. ¿Cuáles son esos agentes humanos o sistemas religiosos que Satanás utiliza para lograr su propósito de ser exaltado? Esos agentes humanos o sistemas religiosos falsos que Satanás utiliza está representado en la Biblia por diferentes símbolos. Primero, el cuerno pequeño de Daniel 7. Segundo, la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Tercero, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas de Apocalipsis 17. Y Pablo incluye el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, de Segunda de Tesalonicenses. Todos estos son símbolos que representan a un mismo sistema, a una misma entidad o poder religioso. El comentario bíblico adventista dice una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso. Un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, se alejó de la verdad bíblica. Un sistema religioso que ha sustituido el evangelio eterno por tradiciones y filosofías humanas. Un Dios de amor increíble dio esta profecía, que fue registrada por el profeta Daniel y los apóstoles Juan y Pablo. Y Dios dio esta profecía por 3 razones. La primera, para preparar un pueblo para la venida de Jesús. La segunda razón, Dios dio esta profecía para reprender a las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios. Y la tercera razón, Dios dio esta profecía para que las personas que pertenecen a ese sistema religioso falso y que están engañadas conozcan la verdad y salgan lo más pronto posible de ahí. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aunque están engañadas, estas personas son muy valiosas y amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. La estrategia final de Satanás. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y en los gobiernos. Millones de personas se preguntan: ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo? Las profecías del Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que es supuestamente apto
para liderar el mundo bajo los patrocinios de una unión religiosa política? Este sistema religioso político será el poder que pretende ser capaz de liderar el mundo ante la crisis mundial venidera. Juan dice en Apocalipsis 17:3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos que las organizaciones religiosas apóstatas están representadas por esta mujer. Y los poderes políticos están representados por esta bestia escarlata. Esta bestia escarlata se caracteriza por 4 cosas. Es de color escarlata. Está llena de nombres de blasfemia. Tiene 7 cabezas. Tiene 10 cuernos. El color escarlata es el color carmesí o color rojo grana brillante que llama la atención. El color carmesí es el color que representa el pecado. Que posea nombres blasfemos significa que esta bestia intenta usurpar las prerrogativas de la deidad. Manifiesta tener poder para perdonar pecados y manifiesta ser Dios en la tierra. Con referente a las 7 cabezas, dice Apocalipsis 17:9, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué representan los montes en la profecía? Primero, los montes son un símbolo profético común para designar poderes políticos o poderes políticos religiosos. Además, este símbolo, los 7 montes, son una alusión a la ciudad de Roma con sus 7 colinas o montes. Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celia, Aventina, Palatina. Y los 10 cuernos son naciones por medio de las cuales el poder representado por la bestia ejerció su voluntad y ejerció su autoridad. Pero Juan continúa diciendo algo muy interesante en los siguientes versículos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hay 3 comentarios importantes que Juan hace en este pasaje de Apocalipsis capítulo 17 del verso 12 al 14. En primer lugar, los 10 cuernos son los poderes políticos que tienen un propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Vemos acá la unión
político y religioso que gobernará el mundo en el final del tiempo. En segundo lugar, este conglomerado de los poderes religiosos y políticos hacen guerra contra Jesús. Y en tercer lugar, en la última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores triunfan. La bestia no gana, Jesús gana. ¿Alguna vez te has preguntado qué estrategia podría utilizar Satanás para unir las naciones para el tiempo del fin? La historia a menudo se repite. La estrategia va a ser la religión. Una religión basada en un supuesto amor y no en doctrinas. La autoridad de la Iglesia, combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que el emperador Constantino necesitaba y utilizó con el propósito de unir su imperio. Para mantener unidas a las naciones se propuso Constantino fortalecer la santidad del domingo en el siglo IV. La historia registra que fue un movimiento político y religioso el que usó Constantino para tratar de unir su imperio romano en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera y la Iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. El renombrado historiador Arthur lo indica claramente. La Iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y darle significado cristiano. En un futuro muy cercano, en un momento de gran crisis que va a sufrir este mundo, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Y eso lo va a saber aprovechar Satanás. Así es como la tiranía y la persecución surgió en el pasado. Y con mucha razón podemos pensar que esto va a volver a suceder en el futuro. Según la profecía de Apocalipsis 17, algo propiciará estos acontecimientos finales de los cuales debemos estar atentos y preparados. Aunque es difícil saber cómo podría desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo puede producirse grandes cambios. Lo vimos con la pandemia del COVID. Cambios que surgen con gran rapidez. Aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos estar preparados para ello. La marca de la bestia. Apocalipsis 14, 9, 10. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La iglesia verdadera, representada por una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y por tener la fe de Jesús. Para el tiempo cuando regrese Jesús por segunda vez,
la humanidad va a estar dividida solo en dos grupos. El primero, el grupo que no guarda los mandamientos de Dios y adora a la bestia. Y segundo, el grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este grupo especial, que tiene la fe de Jesús, se mantiene fiel hasta el final. Guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento sobre el día verdadero de reposo, el sábado. El mandamiento del sábado es atacado por el poder de la bestia que sube del mar. La bestia lo intentará cambiar. Para el tiempo del fin, Satanás va a obrar por medio de las dos bestias de Apocalipsis 13. Va a obrar por medio de la bestia que sube del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y va a obrar por medio de la bestia que sube de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué pretende lograr Satanás cuando usa el poder de estas dos bestias? Satanás pretende e intenta socavar la autoridad de Dios. Y esto lo hace atacando la esencia de la verdadera adoración. ¿Sabes cuál es la esencia de la verdadera adoración? Es adorar en el día que Dios estableció. Es adorar en el día sábado. El sábado es el sello de Dios. Antes que caigan los juicios finales o las postreras plagas a este mundo, antes que llegue la gran crisis que se avecina, Dios va a sellar a su pueblo. Las Escrituras dicen: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero la bestia posee una marca que impondrá muy pronto. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabes qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es un distintivo de lealtad. ¿Sabes cuál es ese distintivo de lealtad o marca que impondrá la bestia? La marca de la bestia es la observancia del día domingo, el día del sol. Es el falso día de adoración, es el día de descanso papal. La Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo, y este acto es una marca de su poder y de su autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos.
La marca de la bestia será colocada en dos partes. En unas personas será colocada en la frente. En otros será colocada en la mano derecha. ¿Por qué en la frente? Porque la frente es un símbolo de la mente, donde se encuentra la conciencia, la razón y el juicio. Cuando los hombres elijan apoyar la institución de la bestia, sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y creen que no les afecta en nada guardar este día falso, ellos reciben la marca en la frente. ¿Por qué en la mano? Porque la mano es un símbolo de acciones y de hechos. La marca la van a recibir en la mano solo aquellos que por el trabajo y las conveniencias humanas guardan el domingo. ¿Cuándo se impondrá la marca a la bestia? Solo cuando se establezca la ley dominical. Cuando la observancia del domingo se imponga como una ley civil y sea obligatorio su cumplimiento. El pensamiento inspirado dice: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Como conclusión podemos afirmar lo siguiente. Apocalipsis predice que en el futuro habrá un momento de crisis internacional. Nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical. Esta transformación radical será en los niveles políticos, sociales, religiosos y morales. Y en esta transformación radical se va a imponer a la humanidad la observancia del día domingo. Y cuando esto acontezca, la observancia del día domingo se va a convertir o será la marca de la bestia. El sello de Dios. Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Ya vemos que se está preparando el escenario para los últimos acontecimientos del planeta Tierra. Ahora mismo se visualiza una inminente persecución para el pueblo fiel de Dios del tiempo del fin. ¿Sabías que el 6 de junio del 2012 el Papa Benedicto XVI hizo un llamado urgente a más de 15.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro en Roma? Y este llamado era para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con la familia y tengan la libertad de estar con Dios. Y en su discurso el Papa agregó lo siguiente:
Al defender el día domingo, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es una ley obligatoria, es solo un llamado a la humanidad a tener en cuenta un día de descanso, el día domingo. Aunque no es una exigencia o una ley que se haya promulgado en el 2012, este llamado que hizo el Papa Benedicto XVI muestra la idea del domingo como día de descanso, lo que en un futuro cercano va a ser un verdadero problema para el pueblo fiel de Dios. Tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad, enemigos del gobierno. En este tiempo de crisis que pronto viviremos, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y por su poder, permanecerá firme en sus convicciones. No cederán a la presión que Satanás pretende hacer por medio de las dos bestias de Apocalipsis 13. En contraste con la marca de la bestia, la iglesia verdadera del tiempo del fin recibirá el sello de Dios. ¿Qué es un sello? Un sello son dos cosas: el instrumento usado y la impronta propiamente dicha. Los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales. Los sellos antiguos eran una marca distintiva personalizada. El profeta Isaías dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Por esta razón, una verdad mayúscula que el mundo debe conocer es que el sello de Dios se encuentra inserto en la ley moral o los 10 mandamientos. Leamos detenidamente Éxodo capítulo 20 del versículo 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrárselo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas trabajo alguno en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día santo. En este mandamiento, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, encontramos 3 elementos de un sello auténtico. El primer elemento, el nombre del dueño del sello: el Señor tu Dios. El segundo elemento, el título del dueño del sello: el Creador. El Señor hizo. El tercer elemento, el territorio del propietario del sello: el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Según Apocalipsis 7, 1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en nuestra frente, ya que la frente es un símbolo de nuestra mente. ¿Te has preguntado lo siguiente? ¿Y por qué el sello de Dios será colocado solo en la mente? Porque la frente significa pensamientos, conciencia, razón, juicio.
El sello de Dios será colocado solo en la frente porque son cristianos cuyas mentes han sido transformadas. Son cristianos que han decidido ser fieles a Cristo y reflejan el carácter de Jesús. Son cristianos que guardan el día sábado como resultado de su relación con Dios. Jesús respeta nuestro libre albedrío. Los fieles de todos los tiempos son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los fieles son los que han permitido que Jesús moldee sus mentes mediante su Espíritu Santo. Y esta transformación de su mente hará que ellos tengan una firmeza que nada los pueda mover del ancla de su fe en la palabra de Dios. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.